Dios les bendiga, muchas felicidades, amigos, iglesia. Quiero compartirte unas palabras, así que presta atención, Dios va a hablar a tu vida. Voy a hacer una oración. Padre, vengo delante de ti, te doy gracias. Yo te pido que tú bendiga a cada persona que escucha este video, que ve este video, y que seas tú dando salud, que tú seas dando esperanza, ánimo, fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. La Navidad celebramos el nacimiento de ese Dios que se hizo hombre. Pero muchos encuentran en Jesús una piedra de tropiezo. Encuentran que es difícil creer en ese Dios que se hizo hombre, como lo es los testigos de Jehová, como lo son los musulmanes, y entre otras sectas, los unitarios, etc. No creen que Dios se hizo hombre, que Dios es Jesús. Pero nosotros los cristianos creemos que Jesús es Dios. Y uno de los libros de la Biblia que afirma más esto es el Evangelio de San Juan. El nacimiento de Jesús también lo habla en los otros libros como Mateo y Lucas, pero Juan afirma más la deidad de Jesús. Y nosotros los cristianos celebramos porque Él murió por nuestros pecados. Él vino a salvar. De hecho, Jesús significa Salvador. Jesús significa Jehová salva. Y eso es lo que celebramos en este mes. De hecho, todos los días nosotros celebramos, pero específicamente en la Navidad. La Navidad es época para muchos de velata, de comelata, de mucho afán y ansiedad por comprar, gastar, etc. Pero en realidad significa la Navidad, o lo que se celebra en realidad es de que Dios se hizo hombre y ahora habita en nuestro corazón. Así que permite que Jesús nazca en tu corazón. Discúlpeme, en San Juan, capítulo 1, dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La afirmación más asombrosa de la doctrina cristiana es que Jesús de Nazaret fuera Dios y a la vez hombre. Lo que ocurrió en la Navidad fue el acontecimiento más profundo e inescrutable de la revelación cristiana. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo hombre. El Hijo Divino se hizo judío. El Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa más que estar en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y los gestos típicos de un bebé, necesitando alimento y toda atención de sus padres, incluso teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. En todo esto no hubo ilusión ni engaño en absoluto. La infancia del Hijo de Dios fue una auténtica realidad. Cuanto más se piensa, más asombroso resulta. Ni la ciencia ficción podría ofrecernos algo tan fantástico como la doctrina de la encarnación. Esta es la verdadera piedra de tropiezo del cristianismo. En este punto es en el que han naufragado los judíos, los musulmanes, los modernos unitarios, los testigos de Jehová y otros muchos grupos religiosos.
nosotros tendemos a embellecer el relato cuando lo contamos Navidad tras Navidad. Podríamos decir que lo hemos mitificado de forma romántica, a veces de completar los bonitos bolenes que se preparan en muchos lugares en estas fechas, pero se trata más bien de un relato brutal y cruel. Jesús no nació en aquel albergue porque estaba lleno y nadie le ofreció una cama a la mujer que estaba por dar a luz. Así que tuvo que tener a su hijo en el establo y colocarlo lo mejor que pudo sobre un pesebre. El relato del Evangelio no tiene comentarios, pero si se lee atentamente, no pasa desapercibido el cuadro de degradación e insensibilidad que se nos pinta. El Evangelio de Juan nos dice 4 veces en los 3 primeros capítulos de su Evangelio que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Y esto no significa que nosotros los cristianos creemos en un Dios politeísta, etcétera, etcétera, que creemos que son diferentes dioses. No, creemos en un solo Dios que tiene diferentes personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a verlo más detalladamente. Así que sigue ahí abierto su Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 1, y dice: en el principio era el Verbo. La palabra hijo no aparece para nada en la primera fase. En cambio, habla del verbo, es decir, de la palabra. Tanto los judíos como los griegos identificaban el concepto verbo con Dios. No había peligro de que se confundieran, pero vayamos desglosando poco a poco estos conceptos. En el principio era el verbo. Nos habla aquí de la eternidad del verbo. No tuvo principio como las demás criaturas. Continuamos. Y el verbo era con Dios. Esto es la personalidad del verbo. Es un ser personal y concreto que se encuentra en eterna comunión con Dios. Continúa. Y el verbo era Dios. Nos muestra la deidad del verbo. Es distinto del Padre en persona, pero es divino en sí mismo como Él. Versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos muestra al verbo creando. Todo lo que ha sido hecho por medio de Él. El versículo 4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos muestra al verbo vivificando. La vida la da y la mantiene el verbo. Continuemos en el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos al verbo encarnado. Esto era difícil para entender para judíos y griegos. La carne era incompatible con la divinidad. Sin embargo, Juan nos dice que el niño del pesebre de Belén era nada menos que el verbo eterno de Dios. Aquí es hacia donde nos ha querido llevar Juan desde el principio. El verbo es el Hijo de Dios. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El verdadero mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño del pesebre era Dios. El niño de Belén era Dios hecho hombre. No había dejado de ser Dios. No era menos Dios que antes. Pero había empezado a hacerse hombre. Aquel que había hecho al hombre estaba probando ahora lo que era ser hombre. Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, 18, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que acerquémonos al niño Dios. El Nuevo Testamento no nos propone que nos dediquemos a cuestionar sobre los problemas físicos y psicológicos que la encarnación plantea, sino que adoremos a Dios por el amor que en ella se nos ha mostrado. Veamos un poco más adelante, en la misma carta de los Hebreos, capítulo 4, 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El mensaje de la Navidad es el de que hay esperanza para una humanidad arruinada. Esperanza de perdón, de paz con Dios, de gloria, porque Jesucristo se hizo pobre y nació en un establo para ser colgado de un madero 33 años después. Este es el mensaje más hermoso que el mundo haya escuchado jamás. De hecho, en el momento más oscuro de la noche, cuando estaban los pastores, allí se le apareció una hueste de ángeles, dando gloria a Dios en la altura y diciendo paz en la tierra. La Navidad es paz, la Navidad es gozo, es alegría, porque ese Jesús vino a traer paz hacia los hombres, vino a reconciliarnos con nuestro Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Permite que el Señor entre en tu vida, que Jesús nazca en tu corazón y que esa Navidad no sea algo temporal, algo circunstancial, algo que pase en unas cuantas semanas, sino que todos los días del año puedas disfrutar a Jesús en tu corazón. Puedas sentir la experiencia en la que los pastores experimentaron, en la que después de haber visto al niño, dice la palabra que ellos salieron a contarle a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es noticia, la Navidad son noticias buenas, porque hay paz. Dios ha prometido estar con el hombre. Aquel que cree, todo le es posible. Por desgracia, muchos utilizan la Navidad como si fuera una ansiedad, una época de gastaera, y luego cuando llega enero, cuando llega febrero, no saben cómo comenzar. De hecho, muchos van arrepentidos por las cosas que hicieron en Navidad. Pero nosotros celebramos a Cristo. Nosotros compartimos a Cristo. Compartimos esa experiencia de lo que trae la salvación, trae el ser perdonado, el ser reconciliado con Dios. El auténtico espíritu navideño es hacerse pobres, como Cristo se hizo pobre. Al hacerse hombre, Navidad es, mira, vaciarse y gastarse a fin de enriquecer a los demás que nos necesitan. Es dar no solo algo de lo material cuando hace falta, sino también de nuestro tiempo, ocupándonos y preocupándonos por los demás. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Quiera Dios que este sea el espíritu con el que celebremos nuestra Navidad. Muchas felicidades. No dejes a Jesús fuera de la Navidad, sino permite que Él sea el centro de nuestras actividades, de nuestras fiestas, de nuestra Navidad. Dios les bendiga. Voy a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por tu Hijo, porque por eso, Señor, somos limpios de todo pecado. Yo te pido, Padre, que aquel que me escucha pueda reconciliarse contigo y experimentar ese perdón de pecado, Señor. Que esta Navidad podamos, Señor, tener fe, tener gozo, aun cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que tú has prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor.